Vale, perfecto. Bueno, buenas tardes y bienvenidos al After Test. Soy Graham Morán, para la gente que es la primera vez que asiste al After Test. Trabajo para NexoQA. Desde NexoQA lo que hacemos es distintas actividades, todo orientado al objetivo de dinamizar la comunidad de testers aquí en España. Y hacemos eso a través de la formación que impartimos y sobre todo los eventos que organizamos. Uno de los eventos que organizamos es es el After Test, básicamente es un meetup, como sabéis. Lo estamos haciendo desde 2014, ¿vale? Y este año, como todo el mundo, hemos empezado a hacerlo online. Ok, esto no va. Vale, perfecto. Y esta noche lo que tenemos una charla sobre cómo medir la calidad, ¿no?, del software, que no es posible, es posible realmente medir la calidad y hay distintas técnicas para poder hacerlo. Y tenemos a Andrei Danilov, que ha encontrado una manera interesante, ¿no?, utilizando 4 métricas, que nos va a contar, ¿no?, cómo él lo hace. Así que lo podemos aprender un poco, a informarnos de cómo hacerlo y aplicarlo en nuestro día a día, ¿vale? Después de la charla podéis hacer preguntas a Andrés sobre la presentación, ¿no?, sobre la charla. Ok, aprovecho para comunicar, algunas de las actividades que hacemos, son eventos, consulting y también la formación que hacemos todo online. Tenemos los últimos 2 cursos del año que tenemos este mes, de diciembre, que es el Testing Ágil Avanzado y DevOps, y también el ISTQB Nivel Fundamentos, por si acaso alguien quiere aprovechar, ¿no?, de la Fundación Tripartite, por ejemplo, que todo el mundo va corriendo al final del año para hacerlo. Pues eso es lo que las últimas actividades que tenemos este mes para acabar el año, ¿vale? Pues presento a Andrei. Andrei es un ingeniero de software que se concentra en investigación y implementación de herramientas, ¿no? Y como acabo de mencionar, ha encontrado una manera interesante de, utilizando 4 métricas, de cómo medir la calidad del software. Vale, Andrei, te lo paso a ti. Si quieres presentar. Perfecto, hola a todos. Creo que... Hola, buenas. Hola. Hola. Buenas tardes. Hola. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. A ver, creo que estáis viendo ahora la presentación, si no me equivoco. Sí. Perfecto. Pues podemos empezar. ¿Cómo medir la calidad del software? Pues olvídate de las métricas clásicas. Yo soy Andrei, trabajo como Platform Stability Engineer en Typeform, donde ayudo a ingenieros a mejorar la calidad técnica de la plataforma. Pues les apoyo ahí con herramientas que les hacen la vida más sencilla. Me gusta compartir con la comunidad mis pensamientos y reflexiones sobre todo el mundo IT y de la calidad. Y lo hago a través de mi blog, pero también en charlas como esta. De hecho, estoy muy contento de estar aquí frente a vosotros, la comunidad de testers de España, y compartir todo esto. Siempre he soñado con estar en el After Test, esto sí que hay que decirlo. En mi tiempo libre me gusta cocinar. Acabé recientemente un curso de cocinero. Hago cerveza casera y también me gusta viajar, pero bueno, ahora la última cosa no se puede hacer tanto. Hablo el español cada día, pero sigue siendo mi tercer idioma, entonces os pido perdón si puedo hacer cualquier error durante esta charla. Bueno, me gustaría empezar esta charla contando una historia personal. A mí me apasiona muchísimo el mundo de la calidad y durante mis experiencias laborales
estar involucrado en varios roles, ¿no? En este mundo. Uno de los más interesantes, pero también los que más me han dado desafío, ha sido el de Quali, donde sabemos todo, hay que ser algo parecido a este personaje de la imagen, ¿no? Y me tocó un proyecto Greenfield, como lo llaman, ¿no? Donde no hay nada montado y hay que ir haciendo todo básicamente desde cero, ¿no? Una maravilla, hay que decir. No sé cuántos de vosotros tenéis esta oportunidad o lo habéis tenido, pero en realidad es una pasada porque en teoría lo puedes montar todo a tu gusto, ¿no? Y como he dicho, me apasiona mucho nuestro mundo y la parte friki, digamos, ¿no? Protector, TypeScript, Kubernetes, AWS, Selenium, Cucumber, BDD, TDD, Test Pyramid, Contract, pues la lista continua. Y mi mente friki en este momento, cuando vi este proyecto Greenfield, pues solo estaba pensando cómo montar la mejor tecnología que había en este momento, compatible con nuestros proyectos y los mejores procesos que había, ¿no? Y los más chulos. Pero fallé. Con toda esta alta tecnología y con todos los test automatizados como Dios manda, reutilizables, escalables, entendibles para el negocio, ¿no? Fallé. Y con todos los QAs que estaban embedded en los equipos, haciendo sus 3 amigos, trabajado con BDD, pues fallé. Y fallé por la misma razón que fallamos muchos de nosotros. A veces nos enfocamos en hacer realidad algunas ideas súper chulas que tenemos nosotros ahí dentro de nuestra cabeza, pero quizá no son las más importantes para nuestra organización. Y me di cuenta que en general no solo yo estaba fallando, pero sino toda la organización estaba fallando. Y esto se podía ver fácilmente porque no nos podíamos poner de acuerdo en qué medidas tomar primero y cómo mejorar aquellas cosas que sí que nos lo poníamos de acuerdo, ¿no? En general, teníamos muy poca visibilidad en los aspectos más significativos y dolorosos de la empresa. Y cada uno de nosotros, pues, luchaba por lo suyo y por su agenda. Y en general se esperaban que el equipo de calidad hiciera una mejora constante de todo, ¿no? Pero ya sabemos, no todo es mejorable y sobre todo no todo es mejorable desde el primer intento. Y a veces cuando apuestas una vez en este tipo de empresas, pues mal, pues puedes perderlo todo. Pues muchos de vosotros pensarán que todo lo que acabo de comentar son problemas culturales, ¿sí? Aunque sí que tenéis un poco de razón, hay que mirarlo desde otra perspectiva. Los cambios culturales a veces son los más fáciles para comentar, ¿no? Sobre todo en una conversación ahí con una cerveza o con un café, pero no son los más directos de realizar, ¿no? Me hubiera gustado en ese momento saber lo que sé ahora mismo para poder cambiar la manera de cómo funcionan el mundo de la calidad de esta empresa. Y ahora os preguntaré, ¿qué pensáis sobre este meme? ¿Os hace dudar como a mí? Pues si es así, es porque los números nos hacen la vida un poquito más sencilla. Es mucho más fácil razonar, opinar, llegar a un acuerdo si miramos todos los mismos números. Aunque, por ejemplo, como este meme, ¿no? Los números puede ser que no son ultra mega exactos o precisos. Volviendo a la historia anterior, lo que sé hoy es que para entender el impacto hay que medirlo. Y esto es justo lo que no estábamos haciendo en la empresa. No estábamos midiendo absolutamente nada. Métricas, pues de esto va esta charla. Y cuando confirmamos esta charla, me acuerdo que Graham me dijo, las métricas ahora son lo más importantes que nunca, ¿no? Pero no atraen a la gente y tampoco atraen a la gente que venga a las charlas, aunque hoy veo que somos bastantes, ¿no? La gente quiere tecnología, automatización, todo esto, ¿no? Y os imagináis que yo ahora dando esta charla soy un loco de las métricas, ¿no? Y que seré muy diferente con los demás. Pues no, a mí me gusta la tecnología y siempre he pensado que las métricas
están bastante aburridas. Incluso creo que algunos de vosotros, si han trabajado conmigo, me han escuchado decir que son bastante inútiles. Y la verdad es que hay algunas que sí que lo son. Vale, estoy hablando demasiado ahora al principio y quiero ver vuestra opinión ahora en el chat. ¿Cuál es la métrica más inútil o más aburrida en vuestra opinión que habéis tenido que reportar? Escribidlo en el chat a ver qué comentáis. Lines of code, nos dice Ortiz Whitebrook Home. Líneas de código por tiempo. Tickets cerrados por sprint. Laia. Lines of code per day. Número de test cases ejecutados por Theater. Bugs reportados por tiempo. Testers. Bytes de código fuente. Errores tomados por equipo en sprint. Passing tests. En suites que los test. Hola Raquel. Test automatizado por semana, dice Adolfo. Elen, bug reportado por tester. Horas extras hechas para cobrarlas al cliente. Bugs reportados por fase. Dev, testing, beta, producción. Comparativa de defectos abiertos en producción y preproducción, sin tener en cuenta que ni son la misma versión en lo que se comparan. Eduardo Izquierdo, ¿cuántas ocurrencias hay en una búsqueda dictonómica? Vale, esto es más hardcore. Número de incidentes por deploy, aunque haya 50 repetidos. Bugs reportados durante el desarrollo versus bugs reportados en producción. No siempre es representativo. ¿Sí? Quantity of automated tests. Vale, pues veo aquí un grupo bastante frustrado de gente que ha venido a esta charla para entender más sobre las métricas, porque estamos haciendo algo mal, ¿no? En calidad. Si nosotros en calidad no dominamos las métricas y no dirigimos las empresas para elegir unas métricas bastante relevantes para nuestra actividad, pues estamos fallando nosotros, porque no podemos hacer entender a la organización que se trata de cómo se trata de medir un impacto, ¿no? Voy a poner el audio fuerte. Bueno, ahora os contaré cuáles son las mías. Pues para mí, la cobertura de pruebas unitarias es, desde mi punto de vista, la favorita de los managers, ¿no? Especialmente los managers que no hayan picado mucho código en su vida, ¿no? Cuidado lo que tenéis menos de 60% de coverage, porque os meterán en reuniones y tenéis que dar explicaciones por qué tenéis este valor, ¿no? Bueno, dejando esto, la broma, realmente no soy muy fan de esta métrica porque en sí no nos transmite absolutamente nada. Y asume que los fallos que puede tener una aplicación solo se deben a la hora de tenerla en producción a solo fallos de lógica y porque básicamente no se falla bien. Pero ya sabemos que eso no es verdad. Y además asume que todos los sistemas tendrán que aplicar la misma estrategia de test, por ejemplo, basada en test pyramid. Pues, por ejemplo, ahora mismo hay varias gente en la industria diciendo que para aplicaciones serverless es mucho más interesante seguir una test pyramid en forma de diamante. Pero no. La regla nos dice que hay que tener 60% más de test coverage y los managers nos van a mirar mal si tenemos esto así, ¿no? Y además no es muy creativa como métrica. La única manera de mejorar esta métrica es básicamente hacer más test e incrementar la cobertura. Pero, ¿qué impacto tiene esto en la organización? ¿Cómo afecta eso al negocio? Pues esta métrica no nos dice absolutamente nada de esto. Esta métrica es otra gran causante de un horroroso número de reuniones, los postmortems. El problema con esta métrica es que en sí sola se queda bastante fuera de contexto. No nos dice, nos dice de alguna manera más visual, hey, hay problemas. Y esto está bien, pero nada más. No está relacionado con la actividad de la empresa. ¿Cuántos despliegues hemos tenido este mes? ¿Cuánta funcionalidad nueva hemos subido a producción? ¿Hablamos de incidentes debido a ciberataques? ¿Cuál es el volumen de peticiones que nos llegan ahora comparado con el mes pasado? Bueno, nada de esto. Y además, en ciertas organizaciones, este tipo de métricas
he visto que están creando tensiones con los equipos que piensan más en la estabilidad de la plataforma, tipo QA o Ops, ¿no? Y esto puede hacer que se paren iniciativas muy modernas de desarrollo, como por ejemplo el despliegue continuo a producción. Y esto no sé si es beneficioso a lo largo para la empresa, ¿no? Y al final, tener problemas en producción es normal, todos lo tenemos, pero hay que ir un poquito más allá y pensar cómo medimos estas cosas. Y para esta métrica, que creo que algunos de vosotros también la habéis mencionado, no importa mucho si tus pruebas son automáticas o manuales, ¿no? Dejamos esto un poquito separado. El problema con ella es que está apuntado directamente al proceso de hacer pruebas y tirando el dedo hacia un cierto equipo, pero no se tiene en cuenta el contexto de toda la organización, ¿no? Lo digo porque, por ejemplo, el hecho de que el tiempo puede durar 3 días o media hora no es la culpa del equipo de QA, por ejemplo, sino es algo que depende de la arquitectura, infraestructura, procesos, decisiones históricas, código legacy, herramientas y etcétera, ¿no? No es algo que solo un equipo solamente puede cambiar de un día para otro y ellos solo lo deciden. Ellos deciden ser el bottleneck, ¿no? A ver, no me quiero convertir en el hater de las métricas clásicas y tampoco de las métricas que acabo de mencionar, porque sí que nos dan algo de información y nos indica sitios donde puede haber problemas. Es muy importante y estas métricas tienen su importancia. Pero a intentar tomar decisiones en base a la información de una de estas métricas, en conjunto con otras métricas similares, nos pueden hacer llegar a tener decisiones que no tienen mucho sentido a nivel de organización, ¿no? Pensando en impacto. Como por ejemplo, agregar la métrica a hacer más pruebas unitarias. Pero con esto, ¿cómo estamos demostrando que mejoramos nuestra organización? Necesitamos unas métricas que sí que nos ayudan con esto. Y bueno, nos quita un poco, estas métricas nos quitan un poco el enfoque de lo que deberíamos tener en general, ¿no? El enfoque de maximizar el impacto de nuestras acciones sobre la organización. Sobre todo en QA, sabemos que tenemos recursos bastante limitados a veces y nos tenemos que enfocar lo que más importa. Y la idea de las métricas es facilitarnos poder tener una visión global, ¿no? De la empresa, un poquito de por encima y entender en muy poco tiempo qué está pasando. Si tenemos un montón de mini métricas clásicas, nos podemos perder muchísimo en detalle. Y es importante poder colaborar en tomar decisiones en conjunto con otros equipos de la organización. No por separado, cada equipo con sus mini métricas, desarrollo lo suyo, Ops lo suyo, QA lo suyo y ya está. Y coger acciones por separado sin impacto. Y bueno, hablamos en todas las charlas. Y si vamos a conferencia, hablamos mucho de DevOps, de trabajar en equipo, trabajar involucrado, Ops, QA, Security, Development, pero las métricas que utilizamos no reflejan nada de esto. Y no, la pregunta general es, ¿no habrá ninguna métrica que nos pueda ayudar a dedicarnos a solo lo que nos importa de verdad? Y aquí es la pregunta interesante. ¿Qué nos importa de verdad en un ciclo de desarrollo de software? Porque hay muchas cosas. Pues, por una parte nos interesa entregar sin afectar a la experiencia del usuario. Pues pensando esto a ingeniería, ¿no? Pues no romper la funcionalidad existente, lanzar software que funcione para los usuarios, disponibilidad alta de los sistemas productivos, reducir incidentes en producción o, bueno, cuando pasan, pues que se arreglen en lo tiempo más rápido. Básicamente, en esta categoría de estabilidad, lo que quiero decir es que el software que hagamos, pues, funcione. Y por la otra parte, no nos interesa solo que funcione, ¿no? Nos importa la velocidad con la que estamos dando valor al usuario. Pensando en lo que nosotros podemos hacer como en ingeniería, que los pipelines de CI/CD vayan rápidos, que el desarrollo de las nuevas funcionalidades también, que haya entrega de valor muy a menudo al usuario, etcétera, ¿no? Pues resumiendo todo esto, pues que no tardemos 1000 años a entregar algo al cliente y hacer un cambio.
Y incluso lo que es más importante que estas dos individualmente es el equilibrio de las ambas, ¿no? Sin sacrificar una métrica por la otra, ¿no? Ir más rápido, pero sin pensar en estabilidad. Ir demasiado poco rápido, ¿no? Porque queremos una estabilidad excesiva, quizá, ¿no? Si se hace, que lo hagamos conscientemente. Una organización de alto rendimiento debe mejorar las dos a la vez. Y al final la calidad es un concepto bastante complejo, ¿no? Y lo que acabo de decir, es una de las maneras de entender la calidad, ¿no? El equilibrio entre velocidad y estabilidad. Creo que hay algún ruido en la charla. Os preguntaré si podéis mutear vuestros dispositivos. Me ayudará a enfocarme más y quitarme los nervios. Bueno, esto, lo que acabo de comentar, no es algo que he inventado yo, sino que hay una organización que se llama DORA, que analiza miles de organizaciones para sacar conclusiones sobre la industria, entender las mejores prácticas. Y bueno, anualmente sacan un análisis de mercado con sus conclusiones. Y os invito a leer el de 2020, que es muy interesante y salió hace un par de semanas. Y este análisis que hacen se basa básicamente en 4 métricas muy sencillas, que están divididas a partes iguales. 2 para velocidad y 2 para la estabilidad. Y ahora entraré a presentaros cuáles son estas métricas. Primero, es el tiempo medio para recuperar el sistema una vez tenemos un fallo. Esta medida nos ayuda a entender nuestra capacidad de la empresa a reaccionar a eventos de mantenimiento que no están planeados y pueden ocurrir en cualquier momento, en la noche, un fin de semana, durante el horario laboral o cuando no nos convenga, básicamente. Y midiendo esta métrica, podemos mirar la eficacia de nuestras, por ejemplo, alertas, sistemas de monitoring, si tenemos un sistema de Canary o Blue-Green, etcétera, y más cosas que he puesto aquí. Si tenemos estos sistemas, pues seguramente estas métricas irá mejorando. Otra métrica de estabilidad es la proporción de cambio a fallo. Eso nos dice cuál es la proporción de despliegues a producción que necesitan una solución inmediata, por ejemplo, un rollback o un hotfix. Esta medida nos ayuda a entender si cogemos las medidas necesarias en nuestro ciclo de desarrollo de software previas a entregar a producción para asegurarnos que lo que vamos a introducir funcionará. Y aquí entran las varias categorías de testing que existen y ya todos de vosotros los conocéis. La eficacia de algunos procesos, la definición de requisitos, la orquestación de la entrega de software en producción, pues varios temas. Y ahora nos movemos a las 2 métricas de velocidad. Y la primera es la frecuencia del despliegue a producción. Esta es muy importante porque nos dice con qué frecuencia estamos ofreciendo valor al cliente final o estamos recibiendo feedback de los usuarios. Pues esta métrica nos hace entender si hay cuellos de botella en la organización que no nos permiten desplegar con más frecuencia. Por ejemplo, temas de proceso lentos, una arquitectura con muchas interdependencias, temas de infraestructura, si todavía quedan partes manuales en el proceso de despliegue, pues, etcétera. Y ahora tenemos la última métrica, que es una métrica de velocidad, que nos cuenta el tiempo medio que debe esperar un usuario para disfrutar de una cierta funcionalidad. Esto sí, desde el momento que la petición ha sido formalizada de alguna manera. Y muestra la capacidad de la organización de reaccionar rápido a las necesidades de los usuarios. Pues esta métrica está influenciada por varios factores. Por ejemplo, empezado por el proceso de desarrollo, de testing, de la estrategia de testing, por cuántos entornos tenemos que pasar el cambio para llegar a producción,
UAT, Dev, Staging, Pre-Production, Pre-Pre-Production, Production Real, etc. Tenemos todas las herramientas que necesitamos para hacer nuestro trabajo y para ir rápido. Y si las tenemos acceso rápido a estas herramientas para hacerlo en cualquier momento. Estas son cosas que impactarán el tiempo de espera para sacar algo delante. Y en función de los valores, para cada una de estas métricas se clasifican, entonces DORA clasifican las organizaciones en 4 categorías. High, Medium, Low y Elite Performers. Y ahora vamos a hacer un ejercicio en común. Miramos los valores que hay aquí y quiero que me contéis en el chat en qué categoría situaríais vosotros en vuestra empresa. Tengo curiosidad. Sonso 06 me dice low, medium, low, medium, low, medium, low to super low, medium, low, medium approx, low. Low somos una empresa de hardware, medium, lead time en NTTR medium, lowísimo, somewhere near high, ¿vale? Low also high. Daniel nos dice que high, low, healthcare regulation. Vale, veo que tenemos medium, nos dice Patricia, tenemos gente viniendo de diferentes mundos con diferentes bueno, valores ahora mismo para todo esto. ¿Qué os quiero contar? Es que la industria no importa tanto en esto, sino la capacidad de nosotros mismos de estar adaptándonos a mejores prácticas. Y esto es muy interesante y lo cuentan en el último State of DevOps Report, que hay muchas organizaciones por ejemplo, del banco, de hardware, de médicos, de industrias que quizá no han, obviamente si miraras este tipo de métricas y tal, dirías que, hey, no pueden estar en el lead, y sí que hay organizaciones muy grandes de estas categorías que están en el lead y pueden hacer estos cambios. Y pueden tener unos procesos guapos, pero tenemos que mejorar quizá cómo hacemos las cosas. Bueno, como podemos ver, las Accelerate KPIs, bueno, como los llaman, se relacionan muchísimos unas con otras. Por ejemplo, el lead time tiene muchísimo que ver también con la frecuencia de deploy, ¿no? Pero también con el change failure rate. Son interdependientes de alguna manera, ¿no? Creando un ecosistema muy fuerte para entender en una sola imagen un poco sobre una organización. ¿Os acordáis de ese ejercicio que acabamos de hacer? Y ahora vamos a hacer otra pregunta. Tenemos estos 4 datos sobre la empresa Panda. A mí me gustan los pandas, son muy divertidos. Tenemos un tiempo de espera de 3 días para entregar las tareas. El equipo sale 2 veces a la producción al día y tenemos un tiempo medio de recuperar de una incidencia, cuando nos pasa en producción, de 2.5 días. Y por cada 2 cambios que hacemos, pues hay un fallo en producción. ¿De qué empresa hablamos? Aquí os doy 3 opciones y quiero ver vuestra opinión en el chat. La opción A, una empresa de las antiguas con sus bonitos procesos y mucho COBOL. Opción B, una startup de unicornios que acaba de salir el verano pasado prometiendo que será la siguiente Google. Y C, una empresa tecnológica establecida que ya lleva años trabajando tipo DevOps. ¿Cuál pensáis que será?
mi mente está procesando todas vuestras respuestas ahora mismo. Seguramente tengo una estadística mental. Veo que mucha gente está diciendo B, hay alguna gente que está diciendo C también, y hay algunos que sí que han dicho A. Aquí es muy interesante entender digamos, el por qué. Y la respuesta correcta en este sentido es B. ¿Por qué? Porque tiene una proporción de cambio-fallo muy, muy alta. Entonces, una organización con unos procesos DevOps muy estables, que ya lleva años trabajando en mejoras de este estilo, tendrá una proporción de cambio-fallo por menos de 15%, que es digamos, un rate aceptable. Aquí lo que nos está engañando, por ejemplo, es la frecuencia de despliegue, ¿no? Que estamos comparando con algo tipo Amazon y tal. Y sí que es una startup en ese sentido, porque está reaccionando muchísimo a ¿cómo se llama? Las necesidades de esa empresa. Tienen mucha velocidad, pero están sacrificando mucho la parte de estabilidad. Y esto lo podemos ver también analizando el tiempo medio para recuperar, que es de 2.5 días, que es muchísimo tiempo para tener un fallo de P0 o P1 en producción. Ya lo sabéis vosotros. Clientes básicamente quejándose de que algo no va, ¿no? Una empresa de DevOps tendrá un número aquí mucho más parecido a unas horas. Por otra parte, podría ser una empresa también de las antiguas, pero normalmente las empresas de las antiguas no tienen tanta velocidad y están mucho más estables. Entonces, por eso descartaríamos la opción A. Bueno, entramos en la segunda parte, donde os contaré un poco mi experiencia real con estas métricas. Generalmente, a ver, en las charlas los ponentes o solo hablan de conceptos a alto nivel o solo muestran el resultado final de lo que están haciendo, pero nunca hablan del proceso de cómo han llegado a tener la solución montada y de los retos, digamos, de haber montado todo esto. Pues de esto hablaré en esta parte, ya que el resultado final son unos gráficos y unos números muy similares a lo que os he presentado hace un slide. Bueno, en la empresa anterior quería unas métricas bastante sencillas que me apoyaran con números para poder proponer medidas de calidad. Y quise ver si los Accelerate KPIs, después de leer todos estos reports, pues funcionarán para mí. Bueno, si empezáis a leer el report, os daréis cuenta que la mayoría de las empresas tienen estas métricas automatizadas. Y, a ver, la primera intención para un loco como yo es también automatizar. Pero en esta empresa solo éramos 12 ingenieros y no teníamos mucho de procesos o estándares. Entonces, empezar a montar algo automatizado sobre algo muy poco estandarizado no tenía mucho sentido. Y me di cuenta que un trabajo manual con un triste Excel puede ser una maravilla a veces. Y lo fue. Porque después de 3 meses de medir, me di cuenta que los Accelerate KPIs ya son unas métricas bastante potentes. Y enseguida, ahora os contaré lo que aprendimos. En algún momento, esto es una historia, la empresa quiso dar un empujón en la estabilidad y decidió cortar el despliegue continuo a producción que teníamos y hacerlo solo 2 veces a la semana. Entonces, de entregar cuando está listo una funcionalidad, pues no, parar y hacemos entrega solo martes y jueves. Pues siendo el único cambio que se ha hecho, absolutamente todas las métricas empeoraron, incluso las de estabilidad. ¿Por qué? Pues la proporción de cambio-fallo también creció un montón porque se estaban generando problemas que antes no existían, problemas que no habían. Por ejemplo, la integración de diferentes funcionalidades entre ellas. Entonces, al no atacar este problema, todo ha ido empeorando y al final acabó también empeorando la velocidad.
nos dimos cuenta que para cada uno de las dos releases se tenía que subir un hotfix o un rollback. Y esto lo notaron la gente de ingeniería porque empezó a aumentar el tiempo de espera para una funcionalidad. No se podían enfocar en desarrollar lo suyo, sino arreglar cosas que estaban poniendo en producción. Y tomaron medidas para probar un poco antes de hacer un despliegue. Y todos pensaban que el tiempo medio de recuperación del sistema era el gran problema que siempre se tenía que atacar en la empresa. Y empezamos a medir y nos dimos cuenta que, a ver, sí que era mejorable, pero era bastante aceptable y no era el gran problema de la organización ahora mismo, en este momento. Y teníamos ya los números de varias semanas y estamos buscando, como les llaman, quick wins, ¿no? Para poder hacer mejoras. Y hicimos algo muy sencillo que nos costó un día. Un script automático que entra en todas las páginas web y estaban buscando si no haya por casualidad un error 500 o un 400. Pues esto, al costarnos un día, fue súper impactante porque mejoraron todas las métricas, incluso las de velocidad, porque se estaban detectando los fallos muchísimo antes. Y aunque al principio no fue fácil, después de mirar estas métricas, cada semana empezamos a hablar más relajados de medidas, de impacto. Poco a poco el equipo se motivó y estaba empezó a mirar otras métricas, de estas que las que comentamos antes, que les ayudaba con más información sobre lo que estaban haciendo bien o mal. Y sobre todo les daban respuestas de por qué. ¿Por qué estamos fallando en estas métricas de alto nivel? Y bueno, mirando los retos que tuvimos, el reto más grande fue empezar a medir y hacer entender a la gente que estamos midiendo para saber dónde mejorar, no para echar dedos o culpa a alguien. Y siendo un proceso manual, me costaba semanalmente unas 2 horas a recoger los datos que venían de varias fuentes, de documentos, wikis, Jira, WS, etc. Y esto, bueno, puede ser motivante o no en algún momento, ¿no? Pero como todo era bastante manual, no todo el mundo se acordaba, por ejemplo, a rellenar bien el formulario de los postmortems, ¿no? De donde sacamos mucha información para el tiempo medio de recuperación. Pues mucho del trabajo era crear lo que no existe, ¿no? Entonces, a ver, nos ponemos a hacer los postmortems, ¿no? Crear este data que no teníamos en este momento. Y bueno, como las primeras tomas de medida sacaron unos números bastante sorprendentes en algunos aspectos, apareció la duda si hubo algún error en algún cálculo, ¿no? Si sabemos hacer las matemáticas bien. Y hay que decir que sí, no todos los números eran súper exactos. Por ejemplo, por falta de madurez de los procesos y herramientas que estamos usando, ¿no? Por ejemplo, con el tiempo medio de recuperación del sistema. Pero lo más importante no era el número y la exactitud, sino la tendencia de la métrica. ¿Está siguiendo un trayecto en subida o está bajando? Esto nos da mucha información si estamos tomando las medidas que tocan para mejorar o hay que parar estas medidas y pensar en otras. Bueno, hice un cambio profesional y encontré una organización que quería trabajar con Accelerate KPIs, pero por su tamaño no lo podía hacer manualmente, lo tenía que hacer automáticamente. Y aquí los retos fueron sobre varios temas. Principalmente, bueno, qué y cómo queremos medir, cómo extraemos data y también cosas culturales. Y empezamos con el primer reto, ¿no? El primer reto era cómo queríamos visualizar estas métricas. Queríamos ver un número, una comparación, una tendencia, una media o un valor mediano, que son diferentes, ¿no? Queremos esto calculado semanalmente, por sprint, mensualmente, al diario. Todo esto nos da otro tipo de información que puede ser valorosa o no. Y era interesante decidirnos. Otra pregunta era, ¿qué queremos filtrar o cómo queremos segmentar la información? Para eso tuvimos que entender cuál es la unidad más pequeña para medir
cuando hablamos de los equipos. Y en nuestro caso decidimos que los repositorios que tienen estos equipos. Y también tuvimos que entender qué otra información nos puede servir para que estas métricas sean más ricas en información. Por ejemplo, el tiempo medio de recuperación, por ejemplo, la severidad de las incidencias, ¿no? Es una cosa que es un filtro ahora mismo y nos ayuda a entender las diferencias en estas métricas. No es igual la métrica visualizada con P0 y P1 que con todas las métricas, incluido con los P4. Y un aspecto muy importante ha sido ponerse de acuerdo en cómo queríamos calcular una cierta métrica. Pero no todo lo que quisimos al principio del proyecto era factible. Por ejemplo, para medir el tiempo de espera perfectamente, nos hubiera gustado saber cuándo un ticket de Jira se ha desplegado en producción. Pero en la realidad es que no todos los tickets de Jira están relacionados con código. Entonces, para esto tuvimos que adaptar nuestros sistemas para varias casuísticas. Y el cálculo no era tan sencillo como lo pensamos inicialmente. Y bueno, hablando de extracción de data, es hablar de automatización, ¿no? Nuestras fuentes de información son varias. GitHub, por ejemplo, sabe sobre código y a quién pertenece este código. Jira sabe sobre la funcionalidad, en historias de usuarios, nuevas features que se van a sacar. Opsgenie sabe sobre incidencias en producción y Travis AWS saben sobre despliegues. Pero la parte más compleja es cómo correlacionar la información de todos estos sistemas para que estas métricas puedan hacerse realidad. Pues gracias a algunas integraciones nativas y configuraciones que hicimos, pues pudimos sincronizar algunas de estas informaciones, sobre todo de GitHub y Opsgenie, en Jira, para que nos sea más fácil sacar de las correlaciones de ahí mismo, de un único sitio. Pero para que realmente funcionasen todas estas correlaciones, tuvimos que hacer una limpieza en muchas herramientas. Ya sabéis que a veces cuando estás montando diferentes herramientas y tal, pues quieres montar la herramienta y empezar a hacer. Pues, por ejemplo, los nombres de los equipos, en nuestros casos, estaban escritos de una manera muy diferente en todas las herramientas. En algunas salía el nombre antiguo, en el otro el nombre actual, pero formateado mal. En algunos incluso un apodo que se han puesto en un equipo hace un año y lo usan entre ellos, ¿sabes? Esto no nos hacía gracia porque no podíamos correr nada de esta información de entre las varias herramientas. Y también para poder relacionar mejor, tuvimos que reintroducir nuevos estándares en la organización. Por ejemplo, para poder obtener el tiempo de espera, por ejemplo, con más exactitud, nos interesa saber cuándo un ticket de Jira se ha desplegado. Esto significa que nuestra herramienta de integración continua, Travis, por ejemplo, tiene que saber el ticket ID de Jira. Y obviamente la manera más fácil de esta es cuando haces un commit, pues taguear con el ticket de Jira para saber relacionar, mira, esto va con esto. Para poder luego hacer una API call y updatear un campito en el ticket de Jira y saber esto se ha desplegado. Bueno, estoy hablando demasiado otra vez. ¿Cómo está en vuestra organización? ¿Tenéis todas las métricas automatizadas? No que va, no que va. Cero, no. Algunas, no. No. Ni de coña. No, ni una, no. Ojalá. No, poco y mal. Volcar SSV es automatizar. Bueno, es algo. Las giras entregadas las extraigo a Excel cada semana. Extraigo de Jira Excel y exploto en Power BI. Bueno, yendo a la automatización, ¿no? Estamos empezando ahora. Automatizadas, dice. Pasamos sonar cada día, pero nadie mira las stats. Vale, ok. Interesantes. Pues, a ver, una vez acabado el proceso de automatización, a nosotros nos hubiera gustado no empezar a medir desde cero, ¿no? Pero
porque ya había en algunos casos alguna información que podíamos ya ver y empezar a tomar, bueno, medidas para bajar o subir la métrica, ¿no? Pero eso no fue posible para todos, por ejemplo, para el despliegue, ¿no? Frecuencia del despliegue. Esto no se contó hasta el momento que lanzamos el proyecto de automatización de esas métricas y no tuvimos información hasta un mes después cuando ya todos habían integrado este sistema de contar la métrica en sus proyectos. Bueno, y nos dimos cuenta que a veces es complicado tener un cálculo preciso en todas las situaciones y que lo que más nos importa es tener el valor más exacto posible. Por ejemplo, el tiempo de espera para un ticket de Jira se puede obtener de 1000 maneras. Por ejemplo, podemos mover el ticket de in progress a done y coger el momento que se ha puesto en done, ¿no? Pero ya sabemos que esto no es muy preciso porque alguien lo puede hacer esto el día siguiente o al final del sprint, o bueno, se puede olvidar y cuando el manager dice, tienes esto abierto, pues lo he cerrado hace 3 años y lo va cerrando, ¿no? Entonces, esto no es muy preciso, pero lo más preciso será cuando se hace un merge sobre un ticket o cuando se despliega, etcétera, ¿no? Y según la situación, pues tenemos una lógica implementada para pillar lo que más conviene en cada momento y la información más precisa. Y llegamos a este punto. Estábamos haciendo un montón de peticiones y llegó un punto que nos vimos bloqueados por Jira y GitHub, nos banearon. Y esto, a ver, esto nos puede pasar. Estoy en una charla, Manuel. Estoy ahora, no puedo. Hola, hijo de William. O el otro compañero. Esto nos puede pasar en cualquier momento y hay que crear un sistema automático de espera y reintentos para que esto no abuse tanto de estas APIs. Bueno, y también tuvimos un mini reto técnico. Para automatizar todo el proceso, pues usamos unos jobs en Airflow que son muy parecidos a unos pipelines de Jenkins, pero la gente que son data engineers usan mucho más ese sistema. Creo que está ahora soportado por Apache y lo usan en Airbnb. Estos jobs ejecutan el código en Python que tenemos y este código tiene la lógica para correlacionar toda la información que nos viene de las diversas APIs, ¿no? Y los resultados los alojamos en una base de datos Redshift. Después, todo esto lo leemos con Looker y lo vemos ahí muy, muy bonito. Bueno, es muy fácil hacer algo, y ya creo que todos vosotros sabéis, y que nadie lo utilice. Y al final, el reto más grande fue de adoptar los Accelerate KPIs, como lo llaman, y esto fue más grande que en la otra organización. Hemos necesitado haber varias presentaciones, workshops, hablar con los equipos, crearles notificaciones automáticas sobre las métricas que les vengan semanalmente, básicamente que miren más las métricas y hacer que les reporten muy a menudo. Esto lo ha ayudado muchísimo con la adopción. Y bueno, sí que nos tocó demostrar que no hubo errores en el cálculo y esta vez han tenido razón. Tuvimos que subir algunos bug fixes porque, bueno, tocaban. Y uno de los retos que, bueno, tuvimos también fue que la gente piense en estas métricas cuando hagan y en el impacto que tienen esto cuando van a tener y, bueno, cuando hacen propuestas de mejoras en ingeniería, en la organización. Y vimos que cada uno de los equipos tiene su realidad, porque no todos trabajan de la misma manera, no tienen el mismo objetivo en la empresa. Y por esto nos dimos cuenta que es muy importante no comparar los equipos y las métricas que tienen cada uno de estos equipos, sino adaptar las expectativas a distintas realidades que tienen cada uno de los equipos y ayudarlos a aprender de los éxitos de otros que han pasado por situaciones muy parecidas. Bueno, después de unos 4 meses que estamos aplicando esto, nos dimos cuenta que, bueno, también aquí que hay algunos beneficios de aplicar Accelerate. Y vimos que la calidad de las propuestas, algunas propuestas técnicas ha aumentado.
nosotros tenemos un sistema que es muy parecido al Request for Comments, o bueno, nosotros lo llamamos Standards and Proposals, y hicimos algunos ejercicios sobre algunas propuestas que eran más controvertidas, por ejemplo, de hacer un proyecto de migración de JavaScript a TypeScript. Y gracias a estas métricas, pues nos han ayudado a maximizar el beneficio que estas propuestas pueden tener en la organización. Y algunos equipos empiezan ya a enfocarse en objetivos cuatrimestrales para mejorar algunos aspectos de sus métricas. Esto nos ha gustado bastante. Al final, los de producto quieren lo mismo que nosotros, velocidad y estabilidad, como comentábamos antes. Y hemos visto que ha aumentado la cantidad de historias de usuarios, historias técnicas dentro de los sprints, de los equipos. Y porque los aspectos técnicos ya ahora la gente de negocio lo sabe mucho más fácil entender y correlacionar con algo. Son estas métricas que impactan al cliente al final. Y hace tiempo, otra historia, tomamos una medida para intentar minimizar el tiempo medio de recuperaciones y minimizar los incidentes durante los fines de semana y fechas importantes. Básicamente creamos un sistema automático de code freeze. Mirando los Accelerate KPI, después de un análisis, nos dimos cuenta que esta medida en que estamos invirtiendo mucho tiempo, pues no tuvo ningún impacto en la estabilidad y tampoco en la velocidad, porque la gente adaptó su manera de trabajar para poder hacer frente a esto. Entonces nos ayudó a entender que esto no es la manera de seguir si queremos hacer medidas de estabilidad en la empresa. Y bueno, la gente de management nos animó mucho más ahora a los equipos a buscar soluciones rápidas, impactantes sobre cada una de las métricas. Y vemos que no se involucran en el cómo ahora mismo, sino en, mira, mejorar esto. Y hay equipos y equipos. Tenemos algunos equipos muy ambiciosos en la empresa que ya lo estamos haciendo bien de antes. Estaban ya bastante bien, ¿no? Y ahora su motivación básicamente es llegar un día a estar en esta elite, que la llaman desde Dora. Y están haciendo todos los cambios para poder llegar ahí lo más rápido posible. Bueno, ya he hablado demasiado y llegamos a la parte de las conclusiones. Y las conclusiones de esta charla son bastante sencillas. Lo de medir nos puede parecer caro y probablemente al empezar un proyecto, pues podemos pensar que no nos hace falta hacerlo. Ojo, porque no medir sale carísimo y porque no sabemos por dónde vamos y si lo estamos haciendo bien o no. Además, medir las cosas equivocadas también nos salen caro. Ya vimos que métricas clásicas tipo cobertura de pruebas unitarias por sí solas no nos dan absolutamente ninguna información que pueda tener impacto directo sobre la organización. Y todos buscamos la perfección inicial en estas métricas, que sean automáticas, lo más precisas, etcétera, ¿no? Pero lo más importante es empezar a medir. Y me alegro muchísimo que muchos de vosotros están midiendo, aunque manualmente. Es importante medir. Aunque mis ejemplos han sido a nivel de empresa, los Accelerate KPI se pueden aplicar empezando más pequeño, ¿no? Por ejemplo, con tu equipo. Donde incluso la información no cuesta tanto sacarlo manualmente a veces. De los Accelerate KPIs se puede sacar un proyecto muy molón de automatización, diferente a lo que están acostumbrando los Software Development and Test que tenemos aquí en la charla, ¿no? Y se puede aprender un montón con otras tecnologías que quizá no hemos tocado hasta ahora. Y para acabar, recordar una cosa muy, muy importante. La calidad es mantener el balance entre la estabilidad y la velocidad. Si todos hablamos el mismo idioma, desarrollo de negocio, por fin podemos trabajar en lo que más importa, ¿no? Mejorar la calidad. Mulțumesc, gracias y
dejaré a partir de este momento espacio para vuestras preguntas. En la derecha podéis encontrar mis contactos y mi blog. Y también me gustaría recibir un poco de feedback sobre esta charla, cómo os ha parecido para poder mejorar. Podéis escanear el código QR y entrar ahí, o os paso el enlace también por el chat. Sí, la pregunta de Claudio es Romanian, da. Muchas gracias, Andrei. Debo abandonaros. Un saludo. Gracias, Javier, por estar con nosotros hoy. Helen dice gracias. Raquel me envía un abrazo desde Edimburgo. Estoy echando de menos a Raquel y Edimburgo. Clark nos dice gracias. Clark, gracias. Muy interesante, Jordi. Sí, la PPT, Graham, la os enviaré después de esta charla. Exacto, sí, sí. ¿Se ha grabado la charla? Sí, también, espero. Sí, sí, sí. Vale, pues si no tenemos preguntas sobre la charla, podemos empezar. Tenemos una pregunta, ¿Sí? creo que de Itores. ¿Habéis monetizado cuánto se ahorra la organización gracias a las métricas? De momento no. Esto estaría interesante poder ver qué medidas no hemos tomado y gracias a poder analizar el impacto de, bueno, antes de poder tomar, digamos, las medidas. Por ejemplo, os estaba diciendo de este proyecto de migración de JavaScript a TypeScript. Al final esto fue propuesto para que sea para toda organización. Era un proyecto de 6 meses y yo creo que la organización solo a la vista se ha ahorrado como 4 meses en no hacer esto, y lo hará de otra manera que sea más impactante y pensando en lo que más añade valor de esta migración. Para la próxima tendrás que tener más casos de uso. Gracias, William. Me declaro nuevo fan de vosotros. Muchas gracias, Andrei. Si una organización no tiene QA ni cultura la misma y desea empezar con un pequeño equipo, ¿cómo recomendarías empezar? Yo recomendaría empezar a medir antes de empezar a reclutar gente y prometiendo que vamos a hacer automatización, vamos a hacer con estas cosas, vamos a hacer esto y esto. Yo recomendaría empezar a entender qué problemas hay en la organización y empezar del problema. Y luego, al entender cuáles son los problemas, podemos ver qué soluciones tenemos. Es probar una de las soluciones, pues en este caso quizá podemos fichar más gente de testing. Por ejemplo, tenemos muchos problemas, incidencias, debido a una mala infraestructura, quizá enfocar los recursos en gente de DevOps, ¿no? Para poder atacar estos problemas, ¿no? La calidad no es siempre probar, ¿no? Hay más cosas que impactan en la calidad y hay que saber qué está yendo bien, qué está yendo mal y dónde hay que atacar. Yo atacaría el problema principalmente midiendo, y una vez que medimos y entendemos cuál es el problema, pues de ahí ya tienes más respuestas. No hay una solución a fichar, no sé, un equipo que te haga y tal. Y creo que a veces en el mundo de la calidad estamos prometiendo mucho, ¿no? Con quality assurance, ¿no? Pues ya el nombre, ¿no? Promete mucho más de lo que podemos ofrecer a veces. Y mejor no hacerlo, mejor decir la realidad, y creo que medir nos puede enseñar la realidad y tomar esta decisión con la gente que toca, los managers o los de product, los equipos mismos. El mundo de las métricas siempre es controvertido. Gracias, Andrei.
tengo que empezar a introducir métricas de calidad desde cero. ¿Recomiendas enfocarlas directamente a automatizarlas? ¿Es mejor empezar a estarlas manualmente y posteriormente a automatizarlas? Te recomendaría empezar a hacerlo manualmente. Esto es con cualquier proceso que estamos haciendo, intentando automatizar, ¿no? A ver cuáles serán tus problemas a intentar automatizar, a ver qué tipo de procesos tienes que arreglar. Por ejemplo, nosotros en Typeform ahora mismo tenemos muchos flujos en Jira y todavía nos hace falta hacer limpiezas. No podemos para algunos tipo issue types, que los que trabajáis con Jira no podemos extraer esta información porque están con unos workflows antiguos, que los statuses no son los mismos, entonces es bastante complicado automatizar algo que no conoces y en su complejidad, digamos, y quizá no entiendes muy bien cuáles serán los procesos, ¿no? Por ejemplo, también tiempo medio de espera. Nosotros, no, tipo medio de recuperación. Sacamos esto de los postmortems, de las incidencias, pero para esto tenemos que tener un sistema de incidencias montado, tenemos que tener un sistema de postmortems más o menos automatizado, de donde podríamos sacar algunas cosas, etcétera. Hay mucha cosa que hay que invertir, aparte de solo extraer data automáticamente, que tenemos que tener en cuenta. Yo creo que empezar manualmente, ver si estas métricas nos ayudan, yo creo que nos van a ayudar, y luego empezar poco a poco a extraer las cosas que nos duelen más. ¿Cómo conseguiste convencer al manager de tu empresa a asignar recursos para implementar la obtención o automatización de estas métricas? Esto es muy interesante porque en Typeform los ingenieros e ingenieras pueden proponer cualquier propuesta, y si está unilateralmente, digamos, aceptada, esta puede ser, bueno, se puede mover adelante y se puede invertir dinero en esto. Y hay que decir que en esta organización no ha habido muchas métricas hasta este punto, y deberíamos saber cómo la organización está creciendo. Ya no somos la startup que éramos hace 3 años, sino es una empresa con 150 ingenieros y ingenieras. Pues hay que pensar en implementar métricas porque hay que empezar a medir de alguna manera. Y vimos que esto es la base de donde podríamos sacar más información generalizada sobre cómo va ingeniería. Entonces, este proyecto se vendió solo, por la necesidad de este momento a hacerlo, pero también costó lo suyo para sacar, debido a la complejidad de las herramientas también que tuvimos. Las métricas deben estar contenidas en la gestión del cambio de la organización. Esto creo que sí. Nosotros, por ejemplo, cuando estamos intentando proponer estándares o los OKRs para cada cuatrimestre, pues estamos mirando estas métricas a ver si lo que estamos proponiendo para hacer impactará de alguna manera. Y hay muchos equipos que ya lo han empezado a hacer en solo 4 meses de tener estas métricas, porque vimos que funcionan. ¿Cómo conversar a los managers, invertir tiempo a configuración de métrica? No les convence, sin métrica es más caro. Yo creo que lo más sencillo es decir, ¿cómo me puedes convencer tú a mí que lo que en lo que tenemos que trabajar tendrá impacto en todo eso, ¿no? Nos vienen engineering managers, nos dicen, pues ahora hay que implementar Canary Release, pero a ver, convénceme que esto me impacta, ¿sabes? Porque hay tantas cosas chulas en que están ahí como medidas que podríamos tomar. ¿Cómo es tu medida la mejor? ¿Es porque me lo dices tú y eres más manager y tienes más rango que yo? Entonces hay que empezar a hablar de números, ¿no? ¿En qué impactará esto? Y si ellos nos preguntan a nosotros, pues nosotros también a ellos. Y llegaremos a un punto que vamos a ver las dos partes, que hay que mirar sobre un punto común, ¿no? Mira, hay todo esto mola, pero ¿qué nos impacta mañana, no? Podemos trabajar en cualquier cosa, pero hay que
devolver un poco la pregunta hacia ellos, desde mi punto de vista. Javier, ¿qué métrica ha sido lo que más impacto ha logrado? Por ejemplo, en Typeform nos dimos cuenta que tenemos un change failure rate bastante bajo, incluso más bajo de las que dicen elites. Entonces, esto nos impactó bastante porque estamos pensando que hay muchos fallos en validación, hay muchos fallos en, digamos, en historias de usuario, etcétera, y nos dimos cuenta que vamos bien en este sentido. ¿Cómo convences a management de que sus métricas no son muy correctas? Me parece bastante imposible en la mayoría de empresas. Pues hay que ver, depende de qué tipo de métricas tienen. Si tienen estas métricas clásicas, en plan test coverage, le puedes preguntar, a ver, ¿cómo mejoro la empresa midiendo esto? Yo lo voy a hacer, pero demuéstrame tú que solo midiendo esto realmente impactaré. Yo creo que tenemos los de calidad, estamos muy... tenemos miedo a veces de hablar con los managers, aunque decimos que no, somos este perfil que hablamos con todos. No, hay que empezar, mira, ¿cómo esta métrica me impacta esto? Vamos a medir, vamos a alinear unas métricas que sí que nos impactan a todos. Y creo que medir lo equivocado puede salir caro. Jolandey, muchas gracias. ¿Qué opinas del KPI? Rate bug throughput. Bueno, aquí depende qué significa bug en vuestros casos, pero yo creo que es una métrica interesante. Se puede acercar bastante a lo que es change failure rate, pero change failure rate es un poquito más compleja, ¿no? Un bug sigue siendo digamos, una cosa más de funcionalidad y puedes tener unas incidencias que no va a esto, ¿no? Por ejemplo, una incidencia de seguridad, puedes tener una incidencia de, bueno, básicamente los servidores se caen porque hay una mala configuración en AWS, etcétera, que no va con algo que se ha introducido, ¿no? Debido a una release. Entonces hay que empezar a pensar un poquito más allá de esto. Pero está bien para empezar, y es una métrica, creo que va en la dirección de change failure rate. Fran me dice, ha sido muy interesante, gracias a ti, Alberto, gracias a ti por estar aquí. Rodrigo Pérez, las malas métricas por sí mismas se muestran innecesarias o menos útiles versus otras más de fondo. Enfocarse en cuidar el flujo, la constancia en hacer. ¿Tenéis métricas de fallos de regresión? No creo que entiendo esto. Si lo puedes comentar más abajo, lo contestaré. ¿Qué se puede decir al equipo de desarrollo cuando una métrica mide el número de bugs reportados durante un sprint, cuando lo interpreta como un ataque a su trabajo? No quieren reflejarlo. Esto es el problema con este tipo de métrica. Es similar cuando a nosotros en el mundo de QA nos comentan sobre cuánto tiempo estamos probando, que somos el bottleneck, que estamos trabajando 4 días para probar 2 cosas, ¿sabes? Es el mismo tipo de cosa. Nosotros nos sentimos mal, ellos se sienten mal. Quizá en ese sentido hay que trabajar con ellos para introducir unas métricas que sí que podrían ayudarles a trabajar mejor, ¿no? Gracias, muy interesante. Rodrigo, CCP, estos bugs son señal que deben mejorar en una respuesta. Vale, comentarios sobre esto. Vale. Ok, gracias por vuestras preguntas. Espero que por lo menos se ha aclarado un poco y no os olvidéis que me podéis hacer preguntas en LinkedIn. Estoy ahí y espero vuestras preguntas. Añadidme y seguimos en contacto. Ok, pues muy bien. Muchas gracias, André. Ha sido interesante y sorprendente, ¿no? Por supuesto, ¿no? Es como has bien dicho, tuvimos la preocupación, ¿no? O al menos yo, ¿no? Tengo que reconocerlo, que si realmente una charla sobre métricas llamaría la atención, ¿no?
pero has mostrado que sí, ¿eh? Que hemos tenido bastante gente conectada, ¿no? Bien hecho, Andrea, ¿eh? Bien hecho. Felicidades. Ok, mañana pues os enviaremos la presentación junto con la grabación de la charla, ¿vale? Si alguien quiere hablar, siempre buscamos ponentes, ¿no? Como habéis visto, no es nada formal, es informal, una charla para compartir experiencias y conocimiento. El año que viene os comento que bueno, estamos trabajando con muchas iniciativas, así que vamos a tener muchas cosas para vosotros, la comunidad, ¿no? de testers, a partir de enero, ¿vale? Ok, el próximo after test, no creo que estoy, me da un segundo, voy a compartir la pantalla y proyectar, así que os puedo compartir. Vale, el próximo after test es con nuestro colaborador, Fran Guerrero, que nos va a contar sobre QA-Ops, ¿no? Es que cómo podemos meter QA dentro de DevOps utilizando GitLab y integración continua y entrega continua, ¿eh? Es una charla interesante el día 20 de enero. Pues nada más. Quiero daros las gracias, que es el último after test del año, ¿no? Vamos a cerrar el año con esto. ¿Qué más? Nada más, pues os deseo una buena Navidad y nos vamos a ver en enero, ¿no? Muchas gracias a vosotros y ¿no? Hasta la próxima. Gracias. Adiós. Gracias. Gracias. Muchas Gracias. Muchas gracias. Chao. Gracias. Chao. Hasta otra. Gracias.